tema de esta mañana es el perdón camino a la libertad. Si nos ponemos a ver en estos días, ¿verdad? Que estamos en muchos países, se celebra la Semana Santa o Semana Mayor. Y esto consiste en recordar la muerte y resurrección de Jesús, aunque sé que de muchas formas la gente que no conoce a Jesús lo celebra y lo que menos hacen es recordar y valorar la muerte y resurrección de Jesús. Pero nosotros como cristianos, como hijos del Señor, debemos celebrarlo, debemos recordarlo, debemos valorarlo todos los días de nuestra vida. Todos los días. ¿Por qué? Porque hemos obtenido el perdón de nuestros pecados a través de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es que todos los días debemos de estar agradecidos por lo que Jesús hizo. Si nosotros recibimos esa revelación del perdón de nuestros pecados, vamos a poder tener la capacidad también de perdonar a los que nos ofenden. No sé si usted se identifica conmigo, pero yo he tenido que perdonar muchas ofensas que he recibido. No sé si usted también, o algunos nunca han tenido alguna experiencia de esta. Los que han recibido ofensas que se identifican conmigo, ¿me lo pueden hacer ver? Sí han recibido ofensas. Hemos recibido ofensas. De cualquier manera las hemos recibido. Pero en la palabra de Dios encontramos el mejor ejemplo en toda la historia. ¿Y quién fue el mejor ejemplo de perdón? Cristo Jesús. Y a Él es al quien nosotros seguimos. Él es nuestro ejemplo. Hay muchos ejemplos que encontramos en la palabra de que Jesús siempre perdonó. Pero vamos a ver en Lucas, en el capítulo 23, en el verso 34, en esta porción del verso 26 hasta el 49, usted lo puede leer detenidamente, tome nota y léalo para que podamos ver a ese Jesús perdonador. En el verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí se narra todo lo que a Jesús le hicieron. No se compara con lo que nosotros vivimos o con alguna ofensa que nosotros hemos recibido. Pero para nosotros las ofensas que recibimos son tan duras, son tan fuertes y, ay, es que me dolió, es que usted no se imagina lo que a mí me han hecho. Pero no podemos llegar a entender realmente lo que a Jesús le hicieron. Y a Él no le pidieron perdón. Solamente Él le pidió al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pidiendo perdón a estos verdugos. Aquí dice en el 35 que lo miraban y se burlaban de Él. Los soldados, dice, le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Se burlaban de Él, lo escupían, hicieron tantas cosas que cuando nosotros nos ponemos a pensar realmente lo que sufrió Jesús, si nosotros hubiéramos ido, no hubiéramos podido decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad que no hubiéramos podido? Humanamente no se puede. Pero Él es nuestro ejemplo. Y otro de los ejemplos está ahí cerca en Lucas 22, el verso 31 y 32, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Y esto me gustó mucho porque en el 31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí nos vamos a detener. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Y esto hubiera causado un dolor en Jesús, porque iba a hacer algo después de no. Y todavía Pedro dice, no, Jesús, yo no lo voy a hacer. Pero en esta parte donde dice, he rogado por ti para que tu fe no falte, en ese momento vemos que Jesús perdonó a Pedro.
Es aquí donde aprendemos que debemos perdonar inmediatamente. Jesús sabía, estaba convencido que Pedro lo iba a negar. Pero Jesús, ¿qué le dice? He rogado por ti para que tu fe no falte. Esta expresión es una muestra del perdón de Jesús. Y cuando Pedro lo negó, Jesús no le recriminó. No debemos esperar que el ofensor se arrepienta. Esa es otra lección que aprendemos de Jesús. Debemos ser como Jesús y vivir esta compasión y esta misericordia. Pero humanamente yo sé que no se puede. Cuando nos ofenden, cuesta sentir compasión y sentir misericordia por aquella persona que nos ha ofendido y que ha hecho algo muy fuerte que causa dolor en mi corazón. Y yo puedo decir, pobrecita, lo que me está pasando, lo que me está haciendo. Pero debemos tener esa compasión y esa misericordia. Y esa solo la vamos a recibir a través de Jesús. El perdón es una decisión que se toma para sanar una herida, un dolor, para recobrar mi paz. Cuando yo no puedo perdonar, no estoy en paz. Y lo demuestro, lo expreso con mis gestos. Yo puedo decir, voy a la iglesia. Yo me recordaba que tenía mi familiar que siempre le encantaba y le gustaba mucho orar. Pero en su carita decía muchas cosas. Había tanta amargura en su corazón, tanto resentimiento, tanto recuerdo que ahí lo estaba guardando en su corazón. Porque desde que fue niña fue rechazada y hubieron muchas situaciones por todas las que ella vivió. Y decía que era hija de Dios, que era cristiana, oraba y todo, pero no podía perdonar todo su pasado. Pero perdonar es limpiar la casa, es soltar, es dejar ir. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos recibido. Para nosotros los cristianos, escuche esto, no es una opción, es una orden. Y podemos leer en muchos versículos donde dice que perdonemos a los que nos ofenden. Es una orden. Mateo 6, verso 12, ahí en la oración de Jesús, vemos una parte que dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Podemos pedirle perdón a Dios, pero ¿cómo dice? Que nos perdone así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no perdonamos, ¿qué pasa? Él tampoco nos perdona. El perdón, aquí en los siguientes versículos, en el verso 14 y 15, podemos ver que el perdón es un requisito absoluto para lograr la vida eterna. ¿Cuántos queremos la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar para poder tener esa vida eterna, porque dice el verso 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto ha sido muy fuerte en mi vida, en mi corazón, que yo digo, yo quiero la vida eterna. Yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero el perdón de Jesús en mi vida. Y por eso tengo que ser obediente a lo que Él ordena en su palabra. ¿Dónde ofendemos continuamente? Vamos a pensar primeramente en casa, como matrimonio. ¿Nos ofendemos, sí o no? Sí nos ofendemos. Muchas veces en todo matrimonio van a haber momentos difíciles y tenemos que vivir perdonando siempre. Y mientras estemos juntos, siempre van a haber cositas que nos vamos a ofender.
que no me van a agradar de mi esposo y yo también voy a ofender. Por eso el perdón debe ser un estilo de vida. Es un estilo de vida. Si no perdonamos dentro del matrimonio, vamos a dar lugar al resentimiento, a los reclamos, y ahí decimos, sí, ya perdoné. Una infidelidad, por ejemplo, sí la perdoné, pero de repente, pero mira lo que hiciste, sí, pero esto, y ahí estamos reclamando. Entonces no hemos perdonado, porque cuando perdonamos podemos recordar, pero ya no vamos a seguir ahí, ¿verdad? Como aquella gotera continua, insistiendo en algo que ya pasó, porque ya hemos perdonado. Hay maltrato. Y ahí es donde a veces demostramos hasta venganza. Es que me lo hizo, que se aguante. Yo así lo voy a tratar y que se aguante. Cuidado, puede haber maltrato, pueden haber pleitos, odio, rencor. Y llega la amargura. Y eso a veces se enraiza en nuestro corazón. Y eso cuesta que salga de nuestro corazón. Pero hemos visto que Jesús nos enseña a perdonar sin límites. En Mateo 18, 21 y 22 también, ahí nos dice, cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Que es un perdón sin límites. Siempre debemos perdonar durante el día. Si multiplicamos 70 por 7, 490 veces en el día nos tocaría perdonar. O sea, quiere decir todas las veces que nos ofenden. Cuidado, nosotros como matrimonio tenemos que ponerlo en práctica en primer lugar. Queremos que nuestros hijos nos perdonen o perdonar a nuestros hijos, pero primero nosotros. Hasta hay malos entendidos. Cualquier cosita pasa a veces, ¿verdad? A mí me pasaba antes, ahora ya es menos. Ahora ya casi no, gracias a Dios en esa área, ¿verdad? En otras áreas sí tengo que seguir perdonando, pero cuando éramos recién casados, yo de repente resultaba seria. Y mi esposo me había ofendido. Y ¿saben qué es lo triste? Que a veces ni cuenta se dan que nos ofenden, porque puede ser intencional o a veces ni se dan cuenta. Solo con algo que digan o hagan yo ya lo malentiendo. Y a veces él se me acercaba y me decía, porque yo lo reflejaba, ¿verdad? Mi molestia. Y cuando se acercaba me decía, ¿qué tenés? Y mi respuesta, ¿cuál era? Como la de ustedes. ¿Qué tenés? ¿Qué decimos nosotros? Nada. Nada, ¿cómo que nada? Y yo todavía pensaba, y todavía me pregunta qué tengo después de lo que dijo o lo que hizo. Y tal vez él ni siquiera se había dado cuenta que me había ofendido. Entonces tenemos que aprender a perdonar y mejor no le demos rienda suelta a nuestros sentimientos. También entre padres e hijos. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez queriendo el bien para nuestros hijos, cometemos errores, los ofendemos? Y a veces también los ofendemos cuando hay un corazón con muchas heridas. Eso reflejamos con nuestros hijos y los maltratamos. Hacemos cosas que de verdad los ofendemos. Y cuando ellos se acercan y nos dicen, mami, tal y tal cosa hizo, déjame, yo así soy, déjame, así era mi mamá y así soy, déjame. No recibimos, no somos humildes para recibir algo que nos están diciendo, es que me ofendiste o es que hiciste, y nosotros no queremos reconocer. Tenemos que aprender a pedir perdón. Y a los hijos les decimos, por favor, como padres somos imperfectos y los ofendemos. ¿Qué quiere el Señor? Que ustedes como hijos también puedan amarnos y puedan perdonarnos. Y nosotros también, como padres, tenemos que perdonar las ofensas y las cosas que hacen nuestros hijos. Debemos amarlos y debemos perdonarlos. También dentro de la familia.
Y ahí hay muchas situaciones que a veces pasan, hemos escuchado tantas quejas, es que fíjese que mi hermano, es que mi papá que ya no estamos viviendo con ellos, pero hacen algunas cosas incorrectas y que humanamente nosotros tenemos la razón. Uno de los problemas a veces es por las herencias. A ver si alguno pasó por esta situación. Sí, por las herencias. Es que se quedaron con lo que a mí justamente me correspondía. Es que ese terreno era para mí y fulano de tal se quedó con él. Se quedó con la casa que a mí me correspondía y empezamos a hacer esos reclamos. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que yo perdone, que yo bendiga, que yo pueda hacer bien. Y ahí es donde cuesta. Porque, ay no, ¿cómo va a ser? ¡Qué injusto! Esa es una injusticia. Y empezamos nosotros a alimentar nuestro sentimiento. Pero ¿sabe qué le digo? Nada nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar absolutamente nada. No le aconsejo que usted desvíe su corazón y sus sentimientos hacia lo terrenal antes que a lo celestial. No vale la pena que guardemos rencor, resentimiento, enojo en nuestro corazón porque nos quitaron algo que justamente era para mí. No vale la pena. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque en estos casos a veces hasta nuestra familia se convierte en nuestros enemigos. Pero Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es fácil amar a los que nos aman, pero aquí dice: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esta es una orden del Señor. Y así es como nosotros vamos a demostrar que realmente estamos perdonando. Y yo le agrego algo más aquí. Podemos demostrar nuestro servicio para aquella persona que me hizo tanto daño. De que no es fácil, yo sé que no es fácil. Yo a veces empezaba, ¿verdad?, a pensar, ay, sí, pero qué injusto, es que no puede ser. Y algo que me decía mi esposo siempre: no los vas a cambiar. Mejor hay que bendecirlos, hay que amarlos, hay que orar por ellos, hay que servirles. Y cuando te la encontres, que puedas darle un abrazo. Y cuando damos ese abrazo, realmente sentimos una libertad y una paz, porque es allí donde podemos nosotros demostrar que hay libertad y que no tenemos ningún rencor en nuestro corazón. Y yo sé, porque yo soy igual que ustedes, que no es fácil. No es fácil. Tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Cuando pienso en esto de que si nos quitaron lo que nos correspondía, que es terrenal, viene a mi recuerdo un canto desde que era niña que dice: mansión gloriosa tengo allá en el cielo. Y eso es un rema para mí. Yo digo, wow, yo tengo una mansión en el cielo, calles de oro, mar de cristal, cosas mejores que lo que estoy perdiendo aquí en la tierra. No vale la pena que yo tenga ese dolor en mi corazón, ese resentimiento. Por eso tenemos que poner en práctica la palabra, ser obedientes a la palabra. No vale la pena. En otro lugar donde también hay problemas es en la iglesia, porque aquí somos muchas personas y puede ser con palabras, miradas, calumnias, actitudes que no me agradan. Y otra de las cosas muy frecuente es los malos entendidos. Es que yo le dije a Dios a fulano de tal y no me respondió. De plano que le caigo mal, de plano que no le gusta lo que hago, de plano que lo dijo por tal cosa, y de plano, y empezamos nosotros a malentender muchas cosas y a llenar más nuestro corazón de
un montón de ofensas que quizá ni es como nosotros lo estamos pensando o no lo estamos imaginando. Cuidado con esto. Sanemos nuestro corazón y no demos rienda suelta a nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que perdonar y todos somos humanos. Quizá nosotros como pastores les hemos ofendido y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Pero ¿sabe qué les digo hoy y se los digo de parte de nosotros como pastores a nivel general, pastoral? Que nos perdonen porque no somos perfectos. Nos tienen que perdonar si les hemos ofendido de cualquier manera. El dejar de ser activo en la iglesia por un disgusto que hayamos tenido es privarnos nosotros mismos de muchas bendiciones, sobre todo la bendición de tener esa libertad y esa paz que el Señor anhela para nosotros, porque lo dice en su palabra, que nosotros debemos vivir en libertad y con paz. Pero cuando nosotros nos privamos incluso de servirle al Señor por alguna ofensa, estamos perdiendo esas bendiciones y no tenemos esa paz en nuestro corazón. Otra de las cosas que le digo es, no piense en huir porque le ofendieron, porque a donde quiera que vaya, llevará ese dolor en su corazón. Donde quiera que va, cuando no perdonamos, alguien dijo una vez, cuando no perdonamos, el primero que mete su cuchara cuando estoy comiendo es el que me ofendió. Y ahí estoy recordándome de la ofensa. Entonces mejor debemos perdonar. Usted puede decir, es que me voy de la iglesia porque me hicieron, me dijeron, algo pasó, me ofendieron, me voy. Pero se va a ir a otro lugar con ese dolor y también allá se va a encontrar con personas igual de imperfectas y le van a volver a ofender. Entonces mejor aprendamos a perdonar todos los días, que sea ese estilo de vida. Nos toca perdonar. Colosenses 3, 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente dice, sean comprensivos. Y esta es una orden, no dice si quieren, si desean. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean agradecidos. Amén. Nos toca perdonar. Otra versión dice, soportándoos unos a otros. Nos tenemos que soportar. Como dice mi esposo, ¿por qué dice en muchos versículos que nos tenemos que soportar? Porque somos insoportables. Así de sencillo. De verdad, sí. Ya no lo, así dicen muchos, ya no lo soporto. Entonces no estamos obedeciendo a la palabra. Ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Pues nos tenemos que soportar todas las veces que sea necesario. Tenemos que perdonarnos todas las veces que sea necesario. Nos toca perdonar en todas partes. En el trabajo, quizá usted está pasando alguna situación, es que ya me cansó el jefe, un compañero de trabajo. Perdone, ame, bendiga, ore por él. ¿Verdad que nos cuesta orar por las personas que nos están fastidiando? Es que viera que ya no lo aguanto, pero ya oró, ya le pidió al Señor por él, que lo bendiga, que lo ayude, que él haga, que solamente el Espíritu Santo puede hacer el cambio en aquellas personas que son insoportables. Solamente el Señor. Tenemos que orar. Entonces nos toca perdonar las ofensas en todas partes, porque nos relacionamos siempre con personas y todos somos imperfectos. Pero Jesús nos ha enseñado que podemos poner en práctica el perdón. Es aquí donde tenemos que marcar la diferencia. Cuando nosotros reflejamos
esa paz que hay en nuestro corazón, porque no hay ningún dolor en nuestro corazón. Yo he compartido algunos testimonios de lo que me ha tocado perdonar y por el tiempo no los puedo compartir, pero una de las situaciones que me tocó vivir, que fue muy fuerte, yo pude perdonar con la ayuda del Señor y fui obediente porque el Padre me pidió que yo perdonara. Y yo dije, yo quiero el perdón de mis pecados, quiero el perdón de Dios, y lo hice. Y qué rico se siente, es una paz. Pero y también algo muy importante es que las personas que me habían ofendido ni cuenta se dieron que yo estaba ofendida por ellos. Yo los perdoné, no les fui a decir los perdono, porque tampoco es correcto muchas veces. No les fui a decir, ellos hasta la fecha no saben que me ofendieron. Yo los perdoné, los bendije, oré por ellos y hasta la fecha siento una compasión por ellos. Y cuando oro, lloro, porque yo digo, ay, perdónalos, dale la oportunidad de conocerte, que realmente se arrepientan de lo que hicieron, y los bendigo. Y ¿sabe qué? Me ha tocado muchas veces ir a servirles también. Les he podido servir, les he podido dar un abrazo, y humanamente no se puede, pero yo se lo digo porque lo he vivido, que con la ayuda del Señor, si somos obedientes y le pedimos al Espíritu Santo, Él nos ayuda para que podamos demostrar realmente que hemos perdonado. Pero todo esto lo logramos cuando nos alimentamos de la palabra, cuando queremos obedecer su palabra, porque los beneficiados vamos a ser nosotros, que vamos a vivir en paz, con libertad, y como les digo, humanamente no vamos a poder, ¿verdad? Porque nuestros sentimientos nos quieren tomar, pero con la ayuda del Señor tendremos la capacidad de perdonar. ¿Cuándo? Únicamente cuando obedezco la palabra. Debemos refugiarnos solamente en Dios. Cuando Él es el primer lugar en mi vida y yo quiero hacer lo que a Él le agrada, yo podré, con la ayuda de Él. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy el Señor quiere que seamos obedientes. Hace 8 días el Espíritu Santo ministró, la presencia del Señor estuvo acá y muchos fueron sanos físicamente. Pero el Espíritu me hacía sentir que hoy el Espíritu Santo, la presencia del Señor, quiere hacer que usted pueda regresar a su casa libre de todo dolor en su corazón. Porque a veces cuando hay ofensas aquí en nuestro corazón, hasta enfermos estamos, hasta nos enfermamos nuestro cuerpo. Y miren, algunos dicen, ya fui con el médico, me hicieron todos los exámenes y no tengo nada. ¿Qué será? ¿No habrá algún dolor en nuestro corazón? ¿Alguna ofensa? ¿Alguna herida? Tenemos que examinar lo más profundo de nuestro corazón en esta hora. Que el Señor quiere hoy que seamos obedientes a su palabra. Se lo digo por experiencia. Cuando lo he podido hacer, hace poco me tocó otra vez perdonar alguna situación y yo solita me encerré. Las primeras veces yo recibía ayuda, me costaba mucho, pero ahora en esto último yo solita me encerré en mi cuarto y doblé mis rodillas y dije, quiero, papito, una vez más experimentar esa libertad, esa paz en mi corazón, y perdono esta situación. ¿Y sabe qué? Lo hice literal, arranco de mi corazón lo que me está molestando, lo arranco, Señor, ya no lo quiero más. Y empecé a bendecir a las personas, y qué rico se siente. De verdad es algo tan precioso que se puede experimentar, pero cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Y sabe que tenemos esa gran bendición, que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Él quiere hacer esa obra preciosa en nuestro corazón. El Espíritu Santo lo quiere hacer, porque solos no lo vamos a poder hacer. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser obediente hoy a la palabra?
¿Quiere usted realmente disfrutar el día a día? Disfrute el día a día, no viva del pasado. Eso no nos ayuda para nada. Vivamos el día de hoy y que usted pueda regresar libre. Y si se encuentra aquella persona que le ofendió, hasta lo va a poder abrazar, le va a poder servir o hacer algo por él. Se puede con la ayuda del Señor, pero seamos obedientes. Si el Señor ha puesto esta palabra hoy, es para nosotros, pero seamos obedientes. ¿Quiere hacerlo hoy? ¿Quiere usted regresar con esa libertad en su corazón? No importando el problema, la ofensa tan grande que usted ha experimentado. Al Señor le agrada que seamos obedientes y que digamos: hoy entrego este dolor, te lo dejo a ti, porque el Espíritu de Dios está aquí y Él quiere liberarnos. Decía el canto hace un ratito, Él quiere liberarnos.